Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a platicar sobre algo muy importante, ¿no? Lo que es la respiración. Más que nada, esto es un tema, pues, médico totalmente, y en ocasiones, pues, vamos a platicar un poco, sobre todo del por qué en ocasiones te haces una prueba clínica de gasometría y te dicen que van a modificar, bueno, que el pH de tu sangre no está adecuado. Y esto es porque no expulsas en su totalidad el CO2, es el intercambio oxígeno-CO2 que ocurre en nuestro cuerpo, pues no está haciendo una función correcta o no está siendo del todo adecuada. Por lo tanto, es muy importante conocer qué hay detrás de esta química, ¿no? ¿Por qué es importante? Y para ello tenemos que ver algo muy importante, que es la respiración. Se lleva a cabo en dos etapas o son dos formas. La respiración externa. La respiración externa se debe al intercambio que tenemos de CO2, oxígeno, pero con el medio ambiente, así como lo muestra esta imagen. El medio ambiente está haciendo de esta imagen en donde exhalamos por la nariz y boca en ocasiones dióxido de carbono, pero inhalamos generalmente por la nariz o por la boca también oxígeno, pero estamos intercambiándolo con el ambiente, es decir, con el aire. Entonces, el espacio entre el ambiente con los pulmones se llama respiración externa. Y esa respiración ocurre aquí en estos saquitos que tiene el pulmón. Esos saquitos generalmente se llaman alveolos. Ahí ocurre, en los alveolos ocurre el intercambio. Ahora, después de que ese oxígeno se intercambia y pasa a formar parte en las arterias pulmonares, se traslada hacia el corazón, en donde sabemos que el corazón distribuye, tiene dos venas importantes que se llaman aortas, si mal no recuerdo. En algún momento leí al respecto, no soy experto en el tema, vamos a ver solo la parte química, pero tengo entendido que la sangre llega ya oxigenada al corazón y se distribuye en el cuerpo para diferentes células, se distribuye para hacer sus funciones y eso se llama respiración interna, es decir, un intercambio entre oxígeno y CO2 entre las células y la sangre, ¿no? Cómo se distribuye. Y bueno, ¿qué ocurre o qué es lo que ocurre desde el punto de vista químico? Pues eso es muy importante, ¿verdad? Y entonces para ello, pues vamos a iniciar. Aquí vamos a aprender ello. Entonces sabemos nosotros que metemos oxígeno, pero el producto de descomposición de las células, o sea, el producto, digamos, de desecho de todas las actividades celulares que ocurren en nuestro cuerpo, es el dióxido de carbono. Y por ello lo tenemos que sacar porque el dióxido de carbono es ácido. Si lo dejamos en nuestro cuerpo, va a acidificar la sangre y eso no es adecuado, ¿ok? Pues bueno, entonces vamos a desglosar eso y vamos a pensar entonces, vamos a empezar con la respiración externa. Vamos a pensar que aquí tenemos una arteria o un capilar pulmonar. Esto es un capilar pulmonar en donde esto se llama hematosis desde el punto de vista clínico, hematosis, ¿sí? En donde el oxígeno se va a intercambiar, ¿sí? El oxígeno va a estar llegando. Aquí, pues obviamente hay sangre, ¿sí? Y vamos a estar desechando algo muy importante, el dióxido de carbono. Desde el punto de vista químico, nosotros todas las funciones celulares que se hicieron, la hemoglobina, que la voy a llamar HB, la hemoglobina es la principal sustancia en la sangre y por ello hay que cuidar mucho nuestro nivel de hemoglobina. Por ello cuando vamos al médico y te dicen, no, es que tienes la hemoglobina baja o te hace falta hierro, es porque no puedes transportar abundante oxígeno y por ello te desmayas.
no hay abundante oxigenación en el cuerpo para realizar pues las funciones más importantes. Entonces la hemoglobina captura el CO2, ¿sí? Al capturar el CO2 pues viene de esta manera, ¿sí? La hemoglobina se llama Hb. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la hemoglobina ya trae al CO2, ¿sí? Y cuando llega aquí justo a este capilar que se llama capilar pulmonar, dijimos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta es sangre de retorno, o sea, sangre de retorno o de regreso de las funciones que ya se realizaron en el cuerpo. Por esa razón, pues ya viene rica en CO2 y lo que va a ocurrir es que la va a entregar y la hemoglobina va a quedar libre, es decir, el CO2 lo entrega. Aquí se lleva a cabo el intercambio. Estos son capilares pulmonares y algunos le conocen como alvéolos. O sea, hay los alvéolos ahí tienen abundantes capilares pulmonares, viene la sangre de todo el proceso que ya se lleva en nuestro cuerpo, viene rica en CO2, pero ¿quién trae el CO2? La hemoglobina. Y cuando ya entrega el CO2, la hemoglobina se recupera. Pero, ¿qué entra? Oxígeno, ¿verdad? Entonces la hemoglobina, así como está aquí, ya libre, porque ha dejado CO2 y ahora se va a llevar oxígeno, ¿verdad? Y ahora se va a llevar oxígeno, ¿sí? Entonces la hemoglobina se lleva el oxígeno. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en nuestros pulmones o en los alveolos. Si eso falla, nos enfermamos, porque se modifica el pH de la sangre. Podemos meter oxígeno, pero no podemos desechar el CO2 o viceversa. No podemos meter suficiente oxígeno y podemos morir por una asfixia. Entonces, eso es lo que ocurre. Y ahora resulta que esto es lo que ocurre en el intercambio o en la reacción externa, pero ¿qué ocurre en la cuestión interna? Ahora vamos a imaginar que aquí tenemos un tejido, porque recuerden que este oxígeno, el que va rico en oxígeno, o sea, este es rico en oxígeno y va hacia el corazón, porque se va a distribuir para las funciones. Entonces vamos a considerar que aquí tenemos también, aquí tenemos un tejido, o bueno, es una arteria que nos está llevando sangre rica en oxígeno para diferentes funciones. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El CO2 que proviene de los desechos que se llevaron a cabo en el proceso celulares, pues se va a meter a la sangre, porque esta sangre va a venir de retorno, ¿verdad? Y es la que llega aquí, precisamente, sangre de retorno. Y esta va a llevar CO2, o sea, va a traer el CO2 producto de desecho, pero va a meter oxígeno hacia los tejidos o hacia las células. Eso es maravilloso. Entonces, vean, aquí llega el oxígeno Hb de esta manera y entrega el oxígeno y se regenera la hemoglobina. Después, ¿qué hace la hemoglobina? Pues la hemoglobina entra en contacto con el CO2 y ahora ocurre esto. ¿Ven? El regreso. Ahora la hemoglobina captura el CO2 y lo lleva de regreso, que es lo que miramos aquí. ¿Ven? ¿Ven qué bonito es? En la respiración interna yo recolecto todo el CO2 producto de desecho de las cuestiones celulares, pero les doy oxígeno nuevo.
Y en los pulmones yo desecho ese CO2, pero meto oxígeno para enriquecer la sangre. Este CO2 que ustedes ven aquí, que es en común, ese CO2, al estar en contacto, pues con el agua, nuestro cuerpo tiene abundante agua, no olviden, se forma este equilibrio, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y lo voy a encerrar, porque esto es lo más importante. Esta reacción química se lleva a cabo no solo en el cuerpo, también ocurre en las aguas, en los mares, en las presas, en los suelos, y es el que mantiene el pH. Esto se llama sistema carbonato. Y es un sistema amortiguador. Gracias a este sistema se mantiene el pH de la sangre, gracias a este sistema se mantiene el pH de los mares, gracias a este sistema se mantiene el pH de los ríos, de presas. Si por error se agrega un vertido ácido por un problema industrial, aquí se amortigua, siempre y cuando se tenga abundante cantidad. Y el par, que se llama par ácido-base, van a encontrar ustedes en la literatura, que es este. Este par ácido-base es el responsable de mantener el pH en 7.4 aproximadamente. ¿Ok? Y ya recordarán ustedes que ese ácido carbónico, como lo vimos en videos anteriores, que el ácido carbónico, específicamente en donde lo miramos, en la cuestión de la caries, que este ion bicarbonato que hay en la saliva, pues produce esto y produce CO2 más agua, ¿no? Que esto es un sistema amortiguador para evitar la caries también. Entonces vean qué maravillosa es la química. Pero esta reacción química ocurre de manera lenta a nivel natural, pero hay algo padrísimo. Resulta que en el cuerpo hay enzimas y una enzima que se llama anhidrasa carbónica es la responsable de que esto se lleve a cabo rapidísimo, que parte de ese CO2 se transforme a bicarbonato y se mantenga el pH de la sangre. Y entonces el equilibrio entre el CO2 de la anhidra carbónica, el CO2 que expulsamos a través de la exhalación y el oxígeno que ingresamos en la inhalación, pues es lo más importante. Es lo que de alguna manera nos explica la respiración interna y externa. Si hay un desajuste de esto, pues ya se imaginarán que tiene que haber una patología médica, tiene que haber un problema médico o un problema de salud. Y eso lo averiguas a través de la gasometría. La gasometría puede calcular cuánto oxígeno disuelto hay en tu sangre y cuánto dióxido de carbono también hay disuelto en la sangre. Y de esa manera pueden conocer si tienes un problema de salud y si el problema está en la respiración interna o en la externa, porque puede ser que en el pulmón y en los alveolos tú haces un intercambio perfecto, pero el intercambio no es adecuado en la parte interna, o viceversa, en la parte interna tienes órganos que ya no están funcionando correctamente, pero en la parte del pulmón está adecuado. Entonces, esto tiene que ver mucho, como vemos, como son gases en un medio acuoso, con algo que se llama ley de Henry, que nos dice que la presión parcial de un gas, por ejemplo CO2, es directamente proporcional a una constante con la concentración que podemos disolver en el líquido. Es decir, la presión parcial que ingresamos cuando respiramos, que creo son 8 litros de gases que podemos involucrar, eso lleva una presión parcial, porque es gas, una composición por la presión de la respiración que se ve en la cámara torácica.
y la concentración máxima que podemos disolver, ya sea de CO2 o de oxígeno, ¿sí? Y entonces, de esa manera, pues podemos conocer cuánto hay, más o menos. Entonces, pues con eso terminamos esta sesión. Y ahora te invito a que revises, pues ahora sí que la información en la descripción del video, en toda la parte yo coloco siempre de dónde tomo la información y cómo la interpreto. Pero como te puedes dar cuenta, la hemoglobina juega un papel muy importante. Por ello, si tu hemoglobina está baja, los médicos te recomiendan tomar abundante hierro, porque la hemoglobina es una manera, bueno, es una molécula que contiene hierro y es la encargada de transportar el oxígeno, pero no solo del oxígeno, también transporta el CO2. Es como el principal autobús que nos lleva ya sea de Jalapa a Tehuantepec y de Tehuantepec a Jalapa. Si algo llega a fallar, no llegamos a nuestro destino. Entonces, de esa manera podamos ver esta parte de la química y como pueden notar es muy interesante. Pues con ello quedamos y esto va a dar hincapié a algo muy interesante y es el que te invito a ver el siguiente video que trata de ver con la alcoholimetría. ¿Cómo nos hacen esa prueba de alcohol cuando conducimos y tenemos miedo de ir al torito, de que nos den una penalización por haber tomado bebidas alcohólicas? Pues resulta, rápidamente les doy la introducción, que el etanol pasa a formar parte de la sangre y si tenemos gases como el CO2 y el oxígeno, pues van a arrastrar parte de ese alcohol. Y entonces en la exhalación vamos a llevar CO2 y vamos a llevar etanol. Y esa etanol que va acompañada en la exhalación, por ello te dicen sóplale. Y cuando soplas, en el interior de donde soplas, en una bolsa, que es un sistema o en ocasiones ya viene más adecuado con biosensores, se está llevando a cabo una reacción química. Y esa reacción química que va a ayudar a cuantificar cuánto etanol traes en el aliento. Y precisamente de eso trata el siguiente video. Pero para ello fue necesario que entendieras qué es la respiración interna y externa y en dónde podemos no solo transportar el CO2, también podemos transportar el etanol. Te espero en el siguiente video. Dale clic. Nos vemos.